Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a los invitados de hoy, a los protagonistas que van a debatir en este programa titulado precisamente Diputados. Nos acompañan, van a opinar sobre los trabajos que en este momento tienen entre manos los respectivos grupos parlamentarios. Doña Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Pablo Matos, diputado del Partido Popular, también por nuestra provincia. Y doña Mercedes Coello, diputada del Partido Socialista Canario PSOE, igualmente por nuestra provincia. Tenemos que recordarles a ustedes que periódicamente Canal 8 tenemos como un compromiso mutuo entre sus señorías y nosotros, de periódicamente realizar programas exclusivamente dedicados a eso que hacen o que dejan de hacer los representantes en la Cámara Baja y también en la Cámara Alta, también en el Senado, también tenemos programas de senadores. Habitualmente, como el Partido Socialista tiene más diputados, pues tienen más cambios, digo, a la hora de participar. En todo caso, sí que les agradecemos a todos y cada uno de ellos, el que estén aquí, el que se acerquen a ustedes y nos expliquen, qué hacen por esos madriles, ¿no? Si están haciendo algo o no están haciendo nada. Ustedes se defienden muy bien y sabrán expresar evidentemente lo que hacen. También tenía yo que recordar esas 3 señas de identidad que tiene Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. Estamos en cabeza de audiencia entre las televisiones locales y además, nuestra línea editorial está claro que es pluralista. Siendo una empresa privada, tratamos de hacer las prestaciones de un servicio público. Les invitamos igualmente a que ustedes participen a través del correo electrónico, ¿no? Si lo desean, tienen en este momento a pie de pantalla la dirección, no dejen de comunicarse. Y, dicho esto, vamos con ese informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Nos encontramos, según los analistas políticos, en la etapa más dura de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España. El Congreso de los Diputados da buena cuenta de ello en cada una de las últimas citas plenarias. La crisis ha pasado factura al común de los mortales y el presidente del Ejecutivo no se ha librado de las críticas de la oposición, que le apuntan como uno de los principales culpables de que los datos económicos, si malos en todo el mundo, sean peores en España. Luego se da otra circunstancia, y es que si malos en el país, peor lo están siendo en Canarias dentro de las 17 comunidades autónomas. Es por ello también que del propio Congreso de los Diputados ha salido la toma en consideración de un plan especial para las islas en la lucha contra la coyuntura económica actual y que se aprobará en los próximos días en Consejo de Ministros. Hemos visto aquí 2 ejemplos de las funciones de la propia Cámara, el control al Gobierno de España y la iniciativa legislativa dentro del ámbito estatal. 350 son los escaños del Congreso, presidido desde marzo de 2008 por el socialista José Bono. Es su formación la que más diputados acumula, con 169, a los que siguen los 153 del Partido Popular. Convergencia y Unió tiene 10 miembros, el grupo de EAJ-PNV 6, el de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña 5 y el grupo mixto 7. En él se integran Coalición Canaria con 2 o el partido de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia, con su única representación. 15 son los diputados canarios que ocupan escaño en las Cortes Generales. De entre los que lo hacen desde el inicio de la presente legislatura, 2 han sido ya sustituidos, Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, ambos por haberse convertido después de los comicios al Parlamento Europeo del 7 de junio de este año en eurodiputados. La representación del archipiélago en el Congreso ha quedado pues repartida del siguiente modo. El PSOE aporta 7 diputados, que serían, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Segura, Gloria Rivero y Mercedes Coello, y por la de Las Palmas de Gran Canaria, Pilar Grande, Miguel González,
Rosabella Cabrera y el sustituto de López Aguilar, Ángel Víctor Torres. En las filas del Partido Popular hay 6 diputados canarios. Por las Islas Occidentales, Pablo Matos y Manuel Domínguez, en detrimento de Gabriel Mato. Por las Orientales, Carmen Guerra, Guillermo Mariscal, Cándido Reguera y Pilar González Segura. Los 2 parlamentarios de Coalición Canaria provienen de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y son Ana Oramas y José Luis Perestelo. Ambos cesaron de sus otros cargos electos, alcaldesa de La Laguna y presidente del Cabildo de La Palma respectivamente, transcurridos unos meses del inicio de la presente legislatura. El inminente debate que se abre en el Congreso de los Diputados es el del proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2010 y la propuesta del gobierno de Zapatero de llevar a cabo una subida de los impuestos para ir compensando el aumento de las prestaciones sociales surgido en la lucha contra la crisis. Evidentemente, ustedes saben que estos informes iniciales no tienen ninguna pretensión, ni muchísimo menos, de señalar por dónde tiene que ir el debate que ustedes se plantean, ¿no? Pero simplemente es para abrir boca y nada más, con lo cual doña Ana ahora más tiene la palabra para empezar el debate. Bueno, antes de nada, yo por una cuestión mínima tendría que preguntarle que qué tal le va por Madrid. Pues los 3 días que paso en Madrid, trabajando muchísimo, pero yo creo que muy interesante y además muy satisfecha también de la posibilidad de trabajar por Canarias allí, ¿no? Muy satisfecha. No le haré la misma pregunta a los demás que ya son más veteranos en la Cámara Baja. Bien, en cuanto a los temas que en este momento lleva usted entre manos o que cree que dentro del Congreso de los Diputados merece la pena abordar, pues hable de ello. Bueno, pasado ya lo que puede ser la semana pasada, donde se aprobó una moción también por unanimidad que presentó Coalición Canaria sobre la zona especial canaria y las modificaciones, entramos en un periodo de sesiones donde se van a debatir 3 temas importantes para Canarias. En primer lugar, no es que sea el más importante o al menos, la ley de extranjería, donde Canarias ha tenido, y Coalición Canaria, unas posiciones hace tiempo y después de un largo periodo de negociación con el Partido Socialista, esperamos que esa ley de extranjería resuelva definitivamente el tema de la tutela de los menores inmigrantes y la financiación de la atención de la inmigración en Canarias. En segundo lugar, la ley de puertos, que es vital para la supervivencia de Canarias y donde seguimos avanzando en reuniones con el Ministerio para que pueda recoger la peculiaridad de los puertos canarios, y la ley de presupuestos del Estado, donde Coalición Canaria va a pelear, va a trabajar para que sean unos buenos presupuestos para Canarias, o que por lo menos sean los menos malos o los más necesarios que necesita Canarias en el peor momento económico de los últimos años. Muchas gracias, doña Ana. Don Pablo Matos. Sí, no cabe duda que estamos ahora, las próximas semanas van a ser apasionantes respecto a esos 3 temas, ¿no? Aparte de los datos económicos que puedan ir saliendo y sobre todo también de lo que pueda salir del Consejo de Ministros del próximo viernes, que se celebra en Las Palmas. Ana ha citado las leyes. Yo creo que de las 3, aunque las 3 son importantísimas y sobre todo porque afectan a Canarias, es importantísimo la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y estamos en un periodo, en un año, en que el trabajo es distinto o el contenido de los presupuestos puede ser distinto. Normalmente los diputados lo que hacemos es ver cómo son las partidas, bueno, en mi caso, pues todas las partidas que son los presupuestos de vivienda, pero también los presupuestos que llegan a Canarias y que llegan a la provincia, es decir, y cómo nos tratan con respecto al resto de las comunidades autónomas, porque es la única manera de compararse, es decir, qué obras están y cuánto dinero hay, pero sobre todo qué es lo que hay para los demás para saber cómo nos trata el Estado. Pero estos presupuestos salen también aplicando una política económica y una reforma fiscal y una subida de impuestos que es espectacular. Yo hice un cálculo la semana pasada y no me equivoqué, porque ha salido de los técnicos de Hacienda haciendo prácticamente el mismo cálculo, que la subida de impuestos va a suponer que los ciudadanos canarios van a pagar en el próximo ejercicio 2010 40.000 millones de las antiguas pesetas, 40.000 millones más de lo que pagan hasta ahora. Más de impuestos. 40, por las subidas del impuesto solar entre las personas físicas, al suprimir la deducción de los 400 euros y las rentas de capital. Por eso son 40.000 millones. 40.000 millones de las antiguas pesetas que antes
que este año han estado en el bolsillo de los canarios y en el próximo ejercicio va a estar en las manos de Hacienda o del Estado, y eso nosotros creemos que va a repercutir en la economía y en el consumo de una manera muy negativa. Muy bien, muchas gracias, doña Mercedes. Bueno, es evidente que estamos ante una crisis económica, es fundamental y no es necesario que lo diga, pero hay que decirlo porque parece ser que aquí el único culpable de que tengamos la crisis es el gobierno que está gobernando y que además lo ha estado haciendo bien a medida que han ido surgiendo dificultades a lo largo de todo este proceso de crisis, y ha llegado el momento de hacer el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado. No sin antes, hay que decir que ya previo a la redacción del anteproyecto desde el verano, el Gobierno de España ha tenido una serie de reuniones con el Gobierno de Canarias por la incidencia especial, porque realmente la crisis está teniendo un problema importante en España, fundamental, distinto del resto de los países, porque se está cebando con el empleo. Por el modelo productivo que tenemos en España o por lo que sea, pero en Canarias, que ya partíamos de unas cifras de paro superior, pues ha habido más caída del empleo y por lo tanto han habido una serie de negociaciones. Evidentemente son unos presupuestos austeros, como no puede esperarse de otra cosa en estos momentos, pero también son solidarios. Se ha decidido mantener el gasto social, se ha decidido mantener las pensiones, la subida de las pensiones, se ha decidido mantener las becas, se ha decidido dar un perfil que es claramente progresista y que, sin embargo, pues no es entendido. Pero como siempre estamos ante la misma duda, cuando llegamos aquí a discutir y cada año tenemos que volver a repetir las mismas cosas, que nosotros en los presupuestos tenemos capítulo 6, pero Canarias tiene capítulo 7, que son transferencias de capital directas que no figuran en los presupuestos de otras comunidades autónomas y sí que figuran en los presupuestos en referente a Canarias, y tenemos convenio de carreteras, convenio de obras hidráulicas, el de costas, muchas partidas presupuestarias enormes que van a formar parte de la economía del Gobierno de Canarias, la van a gestionar ellos y que son capítulo 7, transferencia de capital, y por lo tanto hay que sumarlo al cómputo per cápita que le corresponde a cada canario. En este presupuesto disminuye la cantidad que le llega a cada canario solamente del capítulo 6, un 1,1, teniendo en cuenta que el 5% es la disminución de media en el resto de las comunidades autónomas. En esa pirámide que hemos visto dibujada en los periódicos no es veraz la situación de Canarias referente a la cantidad de dinero que recibe por ciudadano, por eso que les estoy explicando. Pero 40.000 millones más de impuestos, bueno... Bueno, esto lo quería explicar, pero ahora no lo quiero explicar, vale. Lo explicaré. No, hay una cuestión también, si se me permite, en relación con los impuestos, que es que probablemente me parece que el plazo acaba este otoño precisamente, en que la Comisión Europea se pronunciará sobre si el Gobierno del Estado aplica o no ese freno que recomendó en cuanto a la situación económica, y porque da la impresión de que la Comisión Europea como que no estaba muy definida por el incremento de impuestos, más bien la tendencia es otra. Pero yo quería plantearle a la diputada de Coalición Canaria, a doña Ana Bramas, en este Consejo de Ministros que va a ser el viernes, que habrá sido el viernes, según la hora en que este programa se emita, se emite esta noche, pero también se emitirá más adelante cuando haya el Consejo de Ministros. El grupo parlamentario y el Gobierno de Canarias, me imagino que de alguna manera ese Consejo de Ministros va a ser algo más que una escenificación, va a haber contenido económico que después va a estar en los presupuestos generales del Estado del 2010, o no, o va a quedar todo en una pantomima. Pues mira, yo creo que lo que deseamos no es lo que garantizamos en este momento, por eso no lo tendría que responder yo, es que no sea una pantomima. Yo creo que ese Consejo de Ministros llega tarde, que no hacía falta un Consejo de Ministros para aplicar las medidas que teóricamente se van a aprobar en ese Consejo de Ministros. Creo que es bueno para Canarias que se celebre el Consejo. Creo que si en las reuniones que se han mantenido con el Gobierno socialista pues se puede aprobar ahí pues ya oficialmente la subida de la subvención al transporte a partir del 1 de enero, la firma de determinados convenios por 3 años que permite adelantarse, el aumento de las cantidades de promoción turística, pues servirá. Pero creo que no debemos se ha creado una expectativa por parte del Partido Socialista de que esto va a ser bienvenido Mr. Marshall. Yo creo que se han creado unas expectativas como si el Consejo de Ministros fuera a solucionar los problemas de Canarias, eso no es así. Y los presupuestos del Estado en este momento recogen parte de las necesidades de Canarias, y hay que decirlo.
Nosotros llevamos casi 6 meses negociando y convenciendo de qué necesita este año en el 2010 Canarias, porque no hay que olvidar que Canarias tiene en este momento el 28% de paro en Lanzarote y Fuerteventura, el 26% en otro lado, y es probable que lleguemos al 30% en los próximos meses. Y este año la prioridad tiene que ser el empleo. Y este año la prioridad tiene que ser no los números que se ponen en los presupuestos, que son muy listos a veces el gobierno socialista de poner números que no se ejecutan. Se tienen que poner cantidades que a partir del día 1 de enero estén los proyectos, se puedan ejecutar para colocar a gente. Y además tienen que ser obras y infraestructuras que permitan que la economía canaria salga cuanto antes de la crisis, salga reforzada. Y para eso es importante unos planes de infraestructura turística, unos planes de empleo, que ya está el compromiso en este momento con el presidente Paulino Rivero, de un plan especial de 70 millones con cargo al ITE y otros 70 millones en el 2011 con los cabildos y los ayuntamientos, que se renueven los convenios del plan de infraestructura educativa, de carreteras, de los trenes, que se financie el tema de los menores y sobre todo que Canarias vaya acercándose y vaya mejorando posiciones con respecto a la media nacional. Pero este año, lo importante, con un 30% de paro, es planes de empleo y obras que se puedan ejecutar de forma inmediata. Y que además esas obras sean importantes para la salida de la crisis. Entonces, el Consejo de Ministros podía ser excepcional si tiene un reflejo en el boletín oficial y en los presupuestos del Estado. Y puede no ser nada si se queda en discurso de más innovación y desarrollo, de modelo económico, de firmar o aprobar lo que ya está comprometido y no tener ficha financiera. Entonces, Ricardo, ojalá, y lo digo sinceramente, ojalá ese Consejo de Ministros fuera más allá de las expectativas que yo tengo. Yo creo que va a ser la ratificación de acuerdos, sencillamente, y quizás el avance de alguna de las medidas, como digo, de la subvención al transporte o de la creación de la Comisión de Renovación del REF, pero yo no tengo tantas expectativas. Hubiera preferido que hace 6 meses, cuando se aprobó la moción en el Congreso de las cosas que había que hacer en Canarias, se hubieran aplicado ya. Bien, enseguida, no se vayan, estaremos con ustedes otra vez y tendrán la palabra tanto don Pablo Matos como doña Mercedes Coello. Muchas gracias. Estamos en Canal 8 y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado a los diputados. Nos acompañan, protagonizan el debate, don Pablo Matos, diputado del Partido Popular. Los tres son diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para no repetirme. También nos acompaña, está doña Ana Oramas, diputada por Coalición Canaria, de Coalición Canaria, por la provincia. Y doña Mercedes Coello, diputada del Partido Socialista Canario PSOE. Hemos tenido unas primeras intervenciones y ahora vamos con la segunda parte del programa. Iba a tener la palabra, la tiene don Pablo Matos. Sí, intentando ser breve, porque antes Mercedes Coello dijo que eran unos presupuestos para una situación económica de crisis que olvidamos, ¿no? La crisis existe, y la crisis global existe, y la crisis de la Unión Europea existe. Lo único es que los ciudadanos españoles se preguntan por qué, si existe la crisis en todos lados, por qué ya la están superando el resto de los países. Por ejemplo, la media de paro de la Unión Europea no llega al 9% y en España estamos en el 18,5% y creciendo. ¿Por qué el déficit del Estado español es muchísimo mayor que el resto de los países europeos? Y entonces eso es porque en el resto de los países han aplicado una serie de medidas distintas a las que ha aplicado el señor Zapatero, algunas de ellas y otras iguales, y entonces se ha equivocado en esas medidas que ha presentado y tenemos los resultados. Los presupuestos no son austeros, Mercedes. Los presupuestos, el techo de gasto crece un 17,3%. Por lo tanto, hay un crecimiento de lo que se gastaba en este año el gobierno con respecto al anterior. El déficit del Estado, lo que el Estado debe, crece hasta el 62%. Y cuando el Estado tiene mucha deuda, la pide a los bancos, a las entidades financieras, no fabrica el dinero con una maquinilla. Y cuanto más consume el Estado del dinero de las entidades financieras, menos tienen las familias y las pequeñas y medianas empresas. Y por lo tanto, las medidas de Zapatero se han equivocado y se equivoca con el presupuesto. Y ahora, para intentar cuadrar las cifras y el déficit que le exige la Unión Europea, que antes hacía referencia a don Ricardo, en vez de ser austero en el gasto,
Resulta que lo que hace es pedir más ingresos. ¿Y a quién le pide más ingresos? A los trabajadores, a todo el que cobra una nómina. Y eso, aquí en Canarias van a pagar 40.000 millones de euros más. Y si estamos en una economía donde no se venden casas, no se venden coches, cierran las empresas porque no hay consumo, pues ese dinero que antes tenían los ciudadanos para consumir en su vida diaria, no lo van a tener. Y por lo tanto se va a reducir más el consumo, van a cerrar más pequeñas y medianas empresas y se va a producir más paro. Es todo lo contrario lo que hay que hacer. Y desde luego es muy difícil explicarle a los ciudadanos que para tapar el déficit, para tapar el agujero que tienen estos presupuestos, se necesite pedirles a los canarios 40.000 millones de las antiguas pesetas, porque en euros parece menos, pero son 40.000 millones de las antiguas pesetas. Y eso es la equivocación y lo más gordo que tienen estos presupuestos, y es en lo que estamos nosotros intentando corregirlo y que se corrija antes de que salgan del Congreso, y esperamos convencer al resto de los grupos políticos que esto es una auténtica barbaridad. En todo caso, ya contábamos con que ellos no tuvieran por bueno los presupuestos, porque no los han tenido nunca a lo largo de toda esta legislatura, y tampoco han tenido a bien las modificaciones que ha ido introduciendo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que sí es cierto es que el presupuesto es solidario, porque hay gente parada que necesita cobrar. Lo que interesaría saber es qué hubieran hecho ustedes en el supuesto caso de que estuvieran gobernando. Si hubieran dejado el despido de libre, si hubieran seguido pagando y ayudando a las familias que se hubieran quedado sin ingresos, si hubieran aportado en becas, si hubieran apostado por todo este tipo de cosas. Indudablemente cualquier Estado recibe los dineros de los impuestos. Y si queremos conservar el estado del bienestar tal y como lo conocemos, o sea, con sanidad pública, con educación pública, con las pensiones tal y como la conocemos y con la dependencia, que hay que hablar de todo, pues hay que intentar retener parte de los impuestos de los ciudadanos, pero además de una manera que es bastante equitativa. A partir de los 6, y además solamente se le va a retener a los ciudadanos, los impuestos que van a pagar son un esfuerzo de solidaridad. A partir de los primeros 6.000 euros van a pagar 6 euros. Se le cobra un presupuesto, se sube del 18 al 19 y a partir de ya de los 6.000 euros en adelante se le cobra un 21. Esto es la gente que tiene invertido dinero o ahorrado o lo tiene en bonos del Estado o inversiones de capital. Y después está, por otro lado, esto quiere decir que en España gente que esté en esta situación, hay 12,5 millones de ciudadanos que tienen dinero ahorrado. Solamente 11,5 millones, o sea el 94%, van a pagar o tienen rendimiento del capital de inferior a 6.000 euros. O sea, de esos 15.000 que tienen ahorrados, de esos la gran mayoría solamente tienen rendimiento de 6.000 euros y solamente van a tener que pagar 6.000 euros por este aumento del esto. Después está el IVA. Sí, perdona que esto por clarificación ante la audiencia, ¿no? Usted está más o menos... ¿El que al ahorrador se le castiga o cómo? No es al ahorrador se le castiga. No. Eso es muy fácil de decir. El que tiene... yo estoy preguntando. Vamos, el ahorrador es el que tiene... puede ser cualquier persona, desde el que tiene 500 euros... Pero perdón, son personas que se sacrifican para ahorrar... Evidentemente, etcétera, ¿no? Pero no se le castiga. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? En el cuarto o la mitad. Lo que no se puede decir es... vamos a ser solidarios y vamos a tener que retener de los impuestos para que tengamos todos los mismos servicios, que es un servicio de calidad el que tenemos, y no es el ahorrador. Un ahorrador que tenga 6.000 euros solamente va a pagar 6 euros de más en sus impuestos, pero uno que tiene 60.000 pues tendrá que pagar un poco más, claro, porque está poniendo en movimiento un dinero. ¿Y los 400 euros? Los 400 euros, eso fue una medida que de la retención que fue cuando subió el IRPF, el gasto per cápita se fue abajo y entonces se necesitaba poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos y por lo tanto se decidió devolver los 400 euros por persona. Pero es que son esfuerzos yo, al contrario que usted, yo he leído muchos documentos referentes a lo de aumento o disminución de impuestos y hay muchos documentos que avalan que la subida de impuestos es necesaria, incluso dicen que es necesario hacer un esfuerzo impositario para poder mantener el estado del bienestar. Sí, quería contestar. Se hacen unos presupuestos para subvencionar y para darle la subvención del paro a todos los parados. Deberían haber hecho un presupuesto. Eso es un seguro que pagan los trabajadores durante todo el tiempo, con lo cual no es nada gratuito ni es una generosidad del Estado.
Y no hay ningún gobierno que pueda ir a quitar eso. Lo único que hay que hacer es unos presupuestos que, en vez de que sea para subvencionar a todos los parados que ingresan a las islas del paro, para crear empleo, para que la sociedad cree empleo y volver a las cifras de antes. Y ustedes no se les mete en la cabeza... Perdona, Pablo. No, déjame decirte una cosa, no se les mete en la cabeza que un parado que encuentra un empleo deja de cobrar el paro, aparte de salir de un drama personal, deja de cobrar el paro, de ser un coste para el Estado, y además empieza a trabajar, a pagar seguridad social y a pagar impuestos. Por lo tanto, eso es lo que no se les mete en la cabeza. Y tú dices, ¿de dónde recortar? De muchas cosas. Mira, la medida de los 400 euros se les dio a todos los que tenían rentas del trabajo, incluidas los hijos de los banqueros, o un banquero que cobre 100 millones de pesetas al año, tenía sus 400 euros. Eso es un disparate. Los 2.400 euros por hijo se le daba a todos los ciudadanos, incluidos las hijas de los banqueros y los que ganan muchísimo dinero. Eso ha sido un despilfarro por parte del gobierno, y que ahora ese despilfarro les viene a decir a los ciudadanos que les tienen que dar 40.000 millones de las antiguas pesetas más a los ciudadanos canarios para tapar ese despilfarro. Sí, bueno, hay una cuestión que probablemente yo quería matizar en nombre de don Pablo Matos. Cuando don Pablo habla de los banqueros, no ustedes crean que se refiere a los que cobran indemnizaciones de cientos de millones. También a eso. No, perdón, pero cuando habla de que han recibido, cuando el término banquero, en definitiva, no es, al que se refiere él, no es a los modestos empleados de banca, ¿no? Que están sujetos a una semi-explotación más o menos así, sino a los grandes. Pues ellos en sus retenciones se les ha devuelto los 400 euros. Eso era una matización que he querido hacer en nombre de tal. Doña Ana, sí, pero un segundo antes de que hable usted de eso, que va a poder hablar naturalmente. Está claro que el Partido Popular no va a votar esos presupuestos, como nunca el Partido Socialista votó los presupuestos del Partido Popular en el gobierno. Esas son cosas que todos sabemos ya, porque la historia nos ha ido enseñando poquito a poco una pedagogía que es indubitable. En cambio, partidos o grupos como el suyo, se plantean el apoyar o no los presupuestos. Y ahí es donde a veces ha dado la impresión de que ustedes han vendido, entre comillas, el voto, o con el voto han hecho para conseguir incrementos que de otra forma, que si votaran en contra no los tendrían tan claros. Eso es así. Y otra cosa, a ustedes, a los del Partido Popular, ¿cómo les sienta el que Coalición Canaria vote a favor del Partido Socialista en Madrid? Y aquí y aquí que estén ahí en fraternidad de cogobierno, ¿no?, en Canarias, ¿no? Bueno, primero le contesto a lo que usted me ha preguntado y después me gustaría matizar algunas de las cosas que han dicho la diputada socialista y el diputado del Partido Popular. Efectivamente, esa es la diferencia. Es decir, por muy buenos que fueran los presupuestos, don Pablo Matos nunca los votaría, y por muy malos que fueran los presupuestos, doña Mercedes Coello tendría que votarlos. Pero no solo eso, siendo los tres diputados canarios, siendo los presupuestos buenos o malos para Canarias, don Pablo Matos siempre los votaría en contra y doña Mercedes Coello siempre a favor. Esa es la diferencia con los dos diputados de Coalición Canaria. Nosotros no tenemos la obligación de votar los presupuestos del Estado, nosotros los votamos en función de si esos presupuestos son los adecuados para Canarias o no. A lo mejor son unos presupuestos malos para España, pero son los menos malos para Canarias. A lo mejor son unos presupuestos buenos para España y malos para Canarias. Y nosotros, José Luis Pérez Telo y yo, lo que vamos a ver es si estos presupuestos son los que necesita Canarias en este momento, en el entorno en que pueda haber unos presupuestos, podríamos decir, que resuelva, que matice o que pueda intervenir en la situación gravísima de empleo que tiene Canarias. Y dicho eso, vuelvo a una parte. A mí lo que me parece fatal es que se está hablando cómo se va a financiar el presupuesto. Creo que en este país los ciudadanos lo que merecen hablar es en qué se va a usar el presupuesto. Y aquí ha cometido el Partido Socialista un error tremendo. Ha estado durante todo el verano con una desinformación, unos marcha atrás y adelante, unos vaivenes, que un presidente del gobierno diga le vamos a quitar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, eso es demagogia.
porque al final se ha subido el IVA. El IVA no lo pagamos los canarios y que va a ser el gran impuesto recaudatorio en este ejercicio. Pero yo creo que lo importante es saber en qué se va a gastar el dinero. Y que los canarios, sobre todo, y la gente de aquí, lo que nos va a pedir es esos presupuestos que van a suponer, como muy bien dice don Pablo Mato, un esfuerzo excepcional por las familias canarias que pueden pagar. ¿Va a ayudar a crear empleo en Canarias? ¿Va a ayudar a la economía canaria? Esa debe ser nuestra preocupación. Usted me dice, ¿este año los va a apoyar o no? Pues yo le digo sinceramente, hay partes importantes que exigió Coalición Canaria en las negociaciones que llevamos en los últimos meses, como puede ser el plan de infraestructura turística, la subida de la subvención al transporte o lo que puede ser los planes de empleo y la financiación del ITE, que están ya. Y hay partidas que faltan, que esperamos que algunas se puedan complementar con los acuerdos del Consejo de Ministros y que vamos a seguir negociando hasta el último momento. ¿Por qué? Porque Canarias este año no se puede permitir que haya unos presupuestos que no sean los máximos que puedan tener en el actual marco económico. Y yo estoy convencida que tenemos que luchar y presionar hasta el último momento, porque un 30% de paro en Canarias no es un 30% de paro en Valladolid. Un 30% de paro aquí crea tensión social y lleva a una situación muy difícil a nuestra tierra. Y el ejercicio de responsabilidad que estamos haciendo los 2 diputados y los 2 senadores de Coalición Canaria en este momento es trabajar para que esos presupuestos, que a lo mejor no son los mejores de España, sean los menos malos para Canarias o los mejores para Canarias. Muchas gracias, don Pablo. Vamos a ver, cuando se dice presupuestos que puedan ser malos para España y buenos para Canarias, y por ejemplo he puesto el ejemplo del IVA que no pagamos los canarios y se va a subir, también va a repercutir, porque si los ciudadanos, todos los ciudadanos españoles, los que viven en la península, van a tener menos capacidad adquisitiva y 1/3 del turismo de Canarias es de ciudadanos peninsulares, por lo tanto también va a repercutir. Pero cuando hablamos que dicen los presupuestos nunca los va a apoyar el Partido Popular, efectivamente porque nosotros tenemos otra idea de los presupuestos y de aplicar unas políticas determinadas. Igual que, yo puedo decir, Coalición Canaria siempre, cuando gobierna Canarias, apoya al grupo parlamentario los presupuestos que presenta el gobierno de Coalición Canaria, ya sea en pacto con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Claro, porque está haciendo sus políticas. Y nosotros cuando nos negamos a apoyar los presupuestos es porque estamos haciendo nuestras políticas. Y nosotros hubiéramos hecho unas políticas completamente distintas, que es dejándole a la familia, sobre todo a las hipotecadas, más dinero en el bolsillo para llegar a final de mes y dejándolo también a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos más dinero para llegar a final de mes, para poder que ellos creen, porque es la sociedad la que crea empleo y no lo crean las administraciones. Ahora, lo que decía antes, Coalición Canaria, nosotros explicaremos por qué no votamos. O sea, nosotros vamos a votar en contra y lo explicamos. Y en estos presupuestos, el motivo principal es la subida de impuestos que va a costar muchísimo dinero a los ciudadanos. Coalición Canaria hará lo que piense que vaya a hacer, puede decir, mira, nos han dado estas 10 obras y por lo tanto apoyamos la subida de impuestos porque es para estas 10 obras. Yo lo digo. Y entonces, pero Ani, las infraestructuras en Canarias son muchos miles de puestos de trabajo, claro, el sector de la construcción de la gente que está parada, claro que sí, y muchas familias pero van a que no vivir les van a de eso. quitar no les van a quitar las infraestructuras porque apoyen o no los presupuestos Coalición Canaria. Ahora, es libre, pero yo siempre digo, ustedes lo explicarán a los ciudadanos. Yo digo que vamos a apoyar estos presupuestos, sobre todo porque es una brutal subida de impuestos que van a pagar todos los canarios y lo van a pasar peor el ejercicio que viene. Y por lo tanto, explíquenle ustedes de que es por solidaridad con los 2.400 euros que se le ha dado a todas las madres, aunque ganen muchísimo dinero, de los 400 euros que se le dio absolutamente a todo el mundo, incluidos los que ganan 20 millones al año. Por lo tanto, explíquenle todos los despilfarros que han hecho y que ahora le tienen que pedir a los ciudadanos que les paguen el agujero que tienen montado. Muy bien, muchas gracias. Enseguida estaremos con ustedes. Tendrá la palabra la primera, doña Mercedes Coello, que le corresponde el turno. No se vayan porque ya ven que nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, pues evidentemente están exponiendo argumentos y están exponiendo razonamientos muy dignos de escuchar y muy dignos de analizar por parte de cada uno de ustedes.
Están ustedes, estamos en Canal 8, en Crítica en 8, dedicado el debate de esta semana a diputados. Son los protagonistas de este debate, doña Mercedes Coello, del Partido Socialista, del Partido Socialista Canario PSOE. También nos acompaña don Pablo Matos, diputado del Partido Popular, y doña Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Los tres representan a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido dos partes del programa. Ahora las cámaras de Canal 8 han salido a la calle con esta pregunta. ¿Sabe cuántos diputados canarios hay en el Congreso y sus funciones? Vamos a escuchar. Mi niña, de verdad no lo sé, porque en realidad yo no soy de aquí, soy turista. Ay, eso yo no entiendo, eso sí que estoy jodido. Porque yo como no quiero cuenta con esa gente. No tengo ni idea, ni idea. Ya veo a la, ¿cómo se llama? La alcaldesa, a la ex alcaldesa, pues me gusta oírla hablar y cosas así, pero sé que a lo mejor no, mucho no se hace, ¿no? Ana Oramas, es la más conocida, pero no sé nada más. No. Pues no lo sé, ya eso es verdad que no lo sé. Porque yo la política no la sigo y cuando veo a algún político que estoy viendo la tele la cambio, porque da pena oírlo. ¿En el Congreso en Madrid? Pues la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea, no. Buena pregunta esa. Pues resulta que en general en Canarias nos preocupamos muy poco de los diputados, porque yo particularmente estimo que estamos muy mal representados. Pero indudablemente sí tengo que conocer a la que fue durante mucho tiempo alcaldesa de aquí, que es Ana Oramas. Sé que están de Coalición Canaria hay 2 y del PP creo que hay 3 y 5 del PSOE. Sí conozco eso, tarde, verlo por la televisión, que lo veo todos los días, los partes y eso, pero yo con pasapalabra tengo en la televisión. Como es habitual, pues opiniones para todos los sabores. Iba a tener sin más comentarios, iba a tener la palabra, en vez de pasapalabra. Doña Mercedes Coello. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que sí me gustaría decir es que la máxima preocupación del gobierno del Estado de siempre ha sido el paro desde el principio, porque la crisis se cebó fundamentalmente en el paro y yo creo que una de las medidas del gobierno que puso, además de los 400 euros, que podrás discutirlas o no, si es buena o mala o regular, y además de otra serie de medidas que se pusieron para ayudar a las pymes, pues fue el plan de estímulo para la economía y el empleo, que ha dado muchísimos puestos de trabajo, más de los que se pensaban que se iban a dar y que además en estos presupuestos va a tener otra vez consignados 5.000 millones de euros para otra vez dar puestos de empleo y además destinados a unas facetas determinadas que son dependencia, innovación. Y además es verdad lo que dice la señora Oramas de que se están hablando, y en esto los diputados, por supuesto, canarios también tenemos algo que decir, porque esto no es obra, vamos a ver, hay que decir que evidentemente ellos tienen cosas que decir, pero que el gobierno que gobierna es PSOE y que nosotros también estamos preocupados por los temas de Canarias, igual que el Partido Popular está preocupado por los temas de Canarias. Y prácticamente está hecho, todos los años ha habido un plan de empleo, mediante el cual se les ponía en una enmienda, el año pasado fue 40 millones de euros y este año es 70 millones de euros, que probablemente forme parte del próximo Consejo de Ministros y les permitan ponerlo como enmienda, y es verdad que ha sido un proceso de negociación, pero esto nosotros no es que se nos caiga el guindo y lo sepamos. Después está la subida de los impuestos. Por supuesto, el cálculo que hace el Partido Popular, que por cierto se equivocaron en la cifra, y Pablo, aunque tú me digas que hiciste las divisiones, no las hiciste tú, las hicieron desde Génova, no da 358 euros per cápita, porque si ustedes dividen lo que se retienen lo que se recauda, 10.950.000.000 de euros, entre 46.157.822 personas, te sale 237,23 por habitante, que no es igual en Canarias, porque esto es cobrando IVA a ellos y nosotros, IGI, que es distinto. El IVA, el de España, es uno de los menores porque se ha ido disminuyendo progresivamente y se le va a dejar ahora a un nivel de hace 3 o 4 años. Es necesario subir los impuestos. ¿Por qué?
porque es necesario seguir manteniendo la sanidad, la educación, las pensiones. No solo hay que pagar a los parados. Me gusta que el señor Mato hable de los parados, porque me gustaría saber, y sigo insistiendo en que me digan qué hubieran hecho con las personas que se hubieran quedado sin cobrar ni un duro. ¿Lo hubieran dejado seguir sin cobrar ni un duro en su casa, llorando por las esquinas? Eso, si lo apoyamos nosotros, esa medida... Hombre, la apoyaron, pero después la critican y dicen que es tirar el dinero y es que es pagar vago. Pues no. La de ayudar a esa gente, no, de ayudar a las personas que ganan mucho dinero y que tienen los 400 euros, los que están en paro. Pero eso de los 400 euros ya se ha quitado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En el duro o en las 5 pesetas? Lo de los 400 euros es lo que se va a quitar ahora. Ahora. Y el IVA se va a empezar a subir a partir del mes de julio. Pero el IVA no afecta aquí, aquí tenemos el IGI que no se va a subir. La dialéctica es como la magnesia, ¿no? O sea, que a veces echa espuma y a veces no. O sea, que cada uno querrá barrer el ascua a su sardina, pero lo lógico es que seamos justos y seamos capaces de entender de que todos estamos trabajando por los canarios, porque somos diputados canarios todos, porque Canarias son los que viven en Canarias, no nos olvidemos. Canarias son los que viven y trabajan y pagan sus impuestos en Canarias, porque me gustaría decir que a mí, por ejemplo, en La Palma me echan en cara que no he nacido en La Palma. Pues mire usted, no tengo el RH negativo como los vascos, soy nacida en Tenerife, pero yo me siento palmera. Y me molesta muchísimo que me echen en cara que no soy palmera. Si he trabajado toda mi vida por los palmeros, trabajé en la sanidad 18 años por los palmeros y ahora sigo trabajando por los tinerfeños y por la provincia de Tenerife en general, pero por La Palma en particular. Y me acusan de eso, cosa que no me gusta nada. Y desde aquí lo digo porque tengo que decirlo. Sí, vamos a ver, se hablaba de las medidas que ha puesto el gobierno en marcha. Pues a la vista de los resultados, tienes que reconocer que no han funcionado. Cuando la tasa del paro ha llegado al 18% después de un año de esas medidas, el comercio ha bajado un 14%, la producción industrial un 18%, la construcción un 12% y la vivienda un 25%, el consumo ha bajado un 6%. Cuando tú tienes el déficit, o sea, cuando tú tienes todos estos datos, pues resulta que no han dado resultados. Y cuando te dice la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE te dice que todos los países de la Unión Europea van a salir de la crisis el año que viene, menos España. Todos no. Alemania, Italia y España no. Que van a salir todos. Se olvida, el país se olvidó de poner que Alemania y Italia tampoco. Al final del 2010 van a estar todos estos países fuera, de la que ya empezando a crear empleo, que lo dicen todos los informes. Pues entonces tienen que reconocerlo. Y luego, Mercedes, hay una cosa, que cuando tú te diriges a los ciudadanos, decir qué haría el Partido Popular, te digo que nosotros hemos gobernado España. Lo sé. Nosotros hemos gobernado España. Por eso están ahora en la oposición. Nosotros gobernamos España y sabemos cómo se baja el paro del 24% al 11%. Porque les tocó la época de las vacas gordas. O sea, resulta, dile a los ciudadanos, mire, pero hay que decirle a los ciudadanos que cuando gobierna el Partido Popular el paro baja por casualidad, porque así son las circunstancias, y cuando le toca gobernar al Partido Socialista tiene la mala suerte que el paro sube. Eso no se lo puede decir a los ciudadanos. Bien, hombre. Vamos efectivamente a hacerle caso a doña Ana, que ha pedido la palabra. A mí lo que me da tristeza es que estemos hablando del IVA, cuando todos los oyentes no les interesa. No, el IGIC no. El IGIC no se va a tocar en Canarias y el IVA no afecta. A mí me da tristeza que cuando Pablo habla del paro, hable del 18% en las notas que tiene, cuando aquí tenemos que estar hablando del 28% de paro, ¿no? Yo lo que creo es que se sigue... Estamos hablando del gobierno de España. Sí, es que yo no estoy hablando del gobierno de España, porque creo que en este momento la mayoría de la gente que nos está hablando lo que les tiene que preocupar es ¿y de lo nuestro qué? ¿Y de lo nuestro qué? O sea, lo que quiero decir... el gobierno de Canarias va a hablar. Pablo, yo quiero hablar. Ahora estoy hablando yo. Yo quiero hablar. Entonces, creo que, a mí me parece legítimo lo que dijo Pablo antes, nosotros tenemos un modelo económico distinto y nosotros nos vamos a oponer a este presupuesto por los impuestos. Y doña Mercedes Coello dice, nosotros tenemos nuestro modelo y nuestro modelo es las prestaciones sociales. Yo creo que en este momento, en este país, lo que hacía falta es un acuerdo PSOE, PP y todas las fuerzas políticas en materia económica. La segunda cuestión es, a mí no me gusta tampoco la teoría del Partido Socialista de decir, nosotros vamos a mantener las cosas y lo importante es pagar las prestaciones y hacer otras cosas. Yo creo que no, que lo importante en este país nadie quiere recibir una prestación, lo importante es crear empleo. Y creo que la actuación del Partido Socialista enfrentándose, por ejemplo, a todos los empresarios que son en este momento los que van a crear empleo, porque el empleo no lo crean las administraciones públicas, ha sido un error. Creo que hay que ir a un consenso social, a un consenso político en medidas económicas. Y después hay otra cosa que se acaba de decir.
¿La crisis ha llegado arriba? No. Lo peor de la crisis está por llegar a los próximos 6 meses. Eso lo ha dicho todos los analistas, excepto, lo han dicho destacados socialistas, como don Jordi Sevilla, como el señor Almunia, como el Fondo Monetario Internacional, como la Comunidad Europea. ¿Cuándo va a empezar a remontar? A partir de junio. ¿Y nosotros? Entonces, quizás lo que sí puede pasar es que la recuperación de Alemania e Inglaterra tenga mucha más influencia en Canarias incluso que la española. Y ojalá eso suceda. Ahora, a mí no me parece tampoco lógico que el gobierno no oiga a todas las instituciones mundiales en economía que le está haciendo recomendaciones, como por ejemplo la reforma laboral, que la reforma laboral no es el despido libre, como se ha querido interpretar, que diga que tiene que hacer austeridad presupuestaria, porque eso también lo piden los ciudadanos. Y yo comparto una cosa con Pablo. Hay cosas que el gobierno no está haciendo gestos. Mantener en este momento el cheque bebé no tenía sentido. Seguir manteniendo un ministerio como el de doña Viviana Aido, que podía ser una Secretaría de Estado, una Dirección General, no tiene sentido. Seguir manteniendo un Ministerio de Vivienda cuando esas competencias están transferidas a la comunidad nos parece un disparate. Y yo creo que no se está dando una imagen de austeridad general, ni siquiera tampoco, a lo mejor por otras instituciones públicas, porque vienen tiempos muy difíciles y la gente que se va a apretar el cinturón también nos exige a la clase política que nos lo apretemos. Bien, esto se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención. Una pequeña precisión nada más. No, si vas a poder ahora, en esa última intervención, que ruego que ahí sinteticen aquello que hoy querían decir y todavía no han dicho, aprovechen para decirlo, porque el tiempo se nos acaba. Bien, última intervención, don Pablo. Sí, hemos hablado de los presupuestos y los presupuestos de este año los ciudadanos deben saber qué es lo que opinan cada uno de los grupos políticos y Ana Oramas decía, hablando, le gustaría un acuerdo del PSOE con Coalición Canaria y el Partido Popular. Bueno, me imagino que también en Canarias le gustaría eso, pero a veces no es posible y desde luego con un modelo económico completamente distinto entre el Partido Socialista y Partido Popular es completamente imposible y ya veremos lo que hace Coalición Canaria. Yo lo que he tratado hoy es explicarle a los ciudadanos por qué vamos a votar en contra de los presupuestos. Y hemos destacado, sin entrar en partidas concretas, de qué obras, de qué capítulo 6 o capítulo 7, hemos destacado lo que nos parece peor de los presupuestos. Y es que los ciudadanos canarios que están en sus casas porque no pueden gastar lo que estaban gastando hace año y medio en las cosas normales de la vida, el año que viene van a tener 40.000 millones de pesetas menos. Y desde luego no es los cálculos del Partido Popular, la cifra la ha dado de una asociación que es Gesta, que son los técnicos del Ministerio de Hacienda, con lo cual son datos para Canarias. Para Canarias, esto es la revista, un periódico de aquí de Canarias. Con lo cual, no son datos del Partido Popular, de los técnicos del Ministerio de Hacienda que han salido en los medios de comunicación estos días. Por lo tanto, esa es la causa principal por la cual vamos a votar en contra de estos presupuestos. Bien, muchas gracias, don Pablo Matos. Doña Mercedes Coello, última intervención. Bueno, yo vuelvo a insistir en que estos son unos presupuestos en una situación de crisis particular, que se ha cebado especialmente por el modelo productivo que tenía en España. A mí me gusta recordar, porque parece que no, cuando los veo hablando así me da la impresión de que no forman parte del mismo gobierno de Canarias, ya que estamos en estas, ¿no? Dice él que es difícil poner de acuerdo, también será difícil poner de acuerdo a tu consejero porque también habría que hablar de los presupuestos de Canarias para Canarias, eso es otro, es agua, harina, otro costal. Pero también habría que ver... Ese es otro debate para diputados autonómicos. Autonómicos, sí, pero lo que quiero decir es que como parece que doña Ana Oramas también habla de que habría que hablar de Canarias, pues de Canarias le tocaría también hablar a los diputados canarios y responsabilizarse de en qué se están gastando los dineros que le vienen en planes de infraestructura, en de carreteras, en planes de obras hidráulicas, en la ley de dependencia. ¿Están poniendo el 50% como les pide el Estado que ponga el Gobierno de Canarias para la ley de dependencia? Todas esas cosas habría que hablarlas y, desde luego, si no queremos estar en el Gobierno de España, pues indudablemente no seríamos diputados canarios en el Gobierno de España, sino diputados regionales o parlamentarios regionales en el Gobierno autonómico. Y por lo tanto aquí estamos hablando de unos presupuestos que son buenos para Canarias, que en el próximo Consejo de Ministros se van a mejorar y que han sido siempre solidarios para una situación de crisis particular en Canarias que no ha creado el Partido Socialista, sino el mal gobierno del Partido Popular con Coalición Canaria. Muchas gracias, doña Mercedes Coello. Doña Ana Oramas, última intervención. Pues yo nada más que decirle a los 300.000 parados de Canarias que los diputados y senadores de Coalición Canaria vamos a seguir trabajando hasta el último momento
para que esos presupuestos sean los mejores para Canarias y para que cada euro que se pueda invertir en Canarias permita recolocar a esos 300.000 parados, a todos los parados del sector de la construcción y del sector turismo, y que para eso nos eligieron y que a eso es lo que nos comprometemos los próximos meses. Pues muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por este debate, por haber protagonizado, haber accedido a la invitación de Canal 8, y seguiremos haciéndolo periódicamente con los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado. Y gracias a ustedes por estar participando desde sus casas, desde cualquier lugar que en este momento sigan el programa. Si quieren comunicarse, aprovechen y ahí tienen ahora a pie de pantalla la dirección. Comuníquense con nosotros, expresen con toda libertad y con toda responsabilidad aquellos puntos de vista que quieran emitir. Y nada más, a unos y a otros y a todos, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible.